la atmósfera, el conjunto gaseoso que envuelve a la Tierra. Si esas condiciones se refieren o se presentan en un lugar determinado, es clima. Si se presentan en un momento determinado nada más, entonces es el tiempo. Ahora, jóvenes, el clima y el tiempo pueden cambiar, pueden variar. Pero si esa variación se da en periodos largos, es el clima. Y el tiempo varía, jóvenes, en periodos cortos. Cuando digo periodos cortos, me refiero, jóvenes, a horas, a días como máximo. Entonces, el tiempo, jóvenes, cambia de una hora a otra, de un día a otro. ¿Listo? Luego vamos a poner muchos más ejemplos para que quede claro. El clima, les decía, ya está predeterminado, ya existe. No hay lugar en el planeta que no tenga un clima, ¿ya? Y el tiempo se registra, se ve, se cuantifica, jóvenes, con el pasar de las horas, con el pasar de los días, ¿ya? Entonces, la ciencia general encargada del estudio del clima se llamará evidentemente la climatología, mientras que del estudio del tiempo atmosférico, se llama la meteorología. ¿Entendido, mis jóvenes? Ya. Entonces, nuestra primera imagen refleja, jóvenes, el clima arequipeño. Y dense cuenta acá, dice Arequipa, clima, profesor, el clima le corresponde un clima templado. ¿Y cómo sabe usted, profe? Porque Arequipa está dentro de la clasificación de pulgar viral, está en la región quechua. Y las quechuas del Perú, mis jóvenes, se caracterizan por este clima, clima templado. ¿Ya? Y en la imagen número 2, donde está lloviendo, jóvenes, es una manifestación del tiempo. Ahora, mis jóvenes, el clima evidentemente tiene elementos, ¿ya? Los elementos del clima se dividen en dos, elementos geodinámicos y elementos acuosos. Los geodinámicos, ahí pueden observar ustedes, dice la temperatura, hablamos de la presión atmosférica y también de los vientos, ¿ya? Muy bien, los elementos acuosos tienen que ver con la humedad atmosférica, la nubosidad y las precipitaciones. Con eso tiene que ver. Ya está, muy bien. Ahora, existe un instrumento para cada uno de ellos. La temperatura es elemental, fácil, el termómetro, y para la variación de ellos se utiliza el termógrafo. La presión igual, el barómetro o el barógrafo. En el caso de los vientos nos importa la veleta para saber la dirección y para saber la velocidad del viento utilizamos el anemómetro. Y para el caso de la humedad, mis jóvenes, el higrómetro o el ciclómetro se utiliza. La nubosidad se utiliza el nefoscopio y las precipitaciones el pluviómetro. ¿Listo? Muy bien. Estos son los elementos climáticos, jóvenes. Y ojo, se han dado cuenta que apareció al costado derecho un solcito, todo sonriente, ¿cierto? Y con sus gafas también, ¿sí? Significa, jóvenes, que para que haya cualquiera de estos 6 elementos, debe haber sí o sí radiación solar. El solcito. El solcito, como se dan cuenta acá, dice que nos da radiación. Esa radiación, jóvenes, viene con dirección ¿a dónde? Como dice acá, la superficie. Esta franja de color café es la superficie. En esta superficie, mis jóvenes, vamos a pensar que tenemos un lago. Ahí está su lago, mis jóvenes. La superficie y el lago van a recibir la radiación y se van a calentar. A ese calentamiento le vamos a llamar la irradiación. Producto de esta irradiación, jóvenes, se activa un elemento llamado la temperatura. ¿Ya? La temperatura. A mayor radiación habrá mayor irradiación y a mayor irradiación que va a haber mayor temperatura. A mayor temperatura empieza la evaporación. Siempre la mayor temperatura favorece a eso. Se va a evaporar. ¿Qué cosa? Las aguas de mi lago. ¿Se han dado cuenta? Así unas flechas acá. Entonces, el agüita cambia de estado físico. Va a pasar de líquido a gaseoso. Y a eso le llamamos vapor de agua, como dice claramente acá, vapor de agua. Y en términos climáticos, mis jóvenes, a eso se le dice la humedad atmosférica. Humedad que va a ir ascendiendo y conforme ascienda va a encontrar lugares fríos, lugares de menor temperatura.
Y cuando encuentren lugares de menor temperatura, entonces va a ser el proceso de la condensación. Y cuando se condense el vapor de agua, se va a formar otro elemento con una N grande, ven acá, se llama la nubosidad. ¿Ya? Ahí está, mire, justamente aparecen las nubes. Entonces generarían esto, ¿ven? Mira, la nube ha cambiado de color y estas nubes van a generar, ¿qué cosa? Aquí está la P, ¿de qué? De precipitaciones. Al peso de nuestra atmósfera le llamamos presión. Acá está la P de presión. Y eso se le dice presión atmosférica. Y como es peso, tiene que ser, como indica la flechita, vertical hacia abajo, o sea, contra la superficie. Pero ahora, mis jóvenes, ¿y cuánto es el peso de la atmósfera? Pensemos, jóvenes, que estamos al nivel del mar. Este hombrecito llamado profesor, piensen que está al nivel del mar. Nivel del mar, hablamos a 0 metros, ¿cierto? A 0 metros, la presión atmosférica, hemos dicho que se registra con el barómetro y el barómetro nos va a dar 760 milímetros de mercurio, 760 m/m de Hg. Esa es una presión atmosférica normal promedio. Solo a partir de ella podemos decir que un lugar tiene mayor presión o menor presión, mis jóvenes. ¿Ya? Evidentemente, en la cumbre más alta tendremos mayor altitud y en la parte baja tendremos menor altitud. Eso nadie lo puede dudar, ¿cierto? Este lugar cercano a la superficie, menor altitud y mayor altitud. Si la presión, mis jóvenes, es vertical contra la superficie, dense cuenta que al nivel de la superficie, ¿qué voy a tener? Mayor presión. Y si me voy, profesor, a la cima de la cordillera, ¿qué voy a tener? Menor presión. ¿Ven? Acaba de aparecer. Entonces, la presión y la altitud van a ser inversamente proporcionales. Repuesto acá. He creado un lugar de mayor presión y un lugar de menor presión. Cuando hay diferencia de presiones, jóvenes, en un lugar, como ven la flechita roja, cuando hay diferencia de presiones, ya apareció la letra. Mira, ¿qué dice? Se van a originar los vientos. ¿Ya? Ojo con eso. Cuando hay diferencia de presiones, se originan los vientos. Con ese fin he colocado este ejemplo, jóvenes. ¿Ya? Hay distintas leyes que explican, jóvenes, esto. Una de las más importantes es la famosa ley de Wood-Bachelot. En esta pequeña gráfica, en una sola diapositiva, están los 6 elementos climáticos. ¿Para qué más? ¿Listo? Repito, temperatura, luego viene la humedad, la nubosidad, las precipitaciones, la presión y los vientos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mis jóvenes, espero que les haya podido servir un poco las clases de repaso de climatología